La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Hoy hablaremos sobre los niños hiperactivos. Vamos a una brevísima pausa comercial. A la vuelta ya estamos con nuestra entrevistada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a Natasha Golavec, ella es psicóloga clínica. Bueno, para hablar sobre un tema muy recurrente actualmente en la etapa escolar, los niños hiperactivos, que constituyen un problema, pero que con un buen tratamiento adecuado es posible sobrellevar y ayudarlos sobre todo a que lleven una vida normal. Bueno, bienvenida, licenciada. Gracias. Gracias, un placer estar de vuelta. Y bueno, hoy nos toca con los chicos hiperactivos, me encanta. Bueno, ¿en qué consiste la hiperactividad? Cuando vamos a hablar de hiperactividad... En un niño sobre todo que tiene toda la energía, y entonces ¿cómo detectar cuando es hiperactivo y cuando es algo que está dentro de lo normal? Cuando es inquietito, sí. ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad que la hiperactividad en Asunción, en Paraguay, se diagnostica a partir de los 7 años. ¿Recién? Sí, recién están en las estadísticas. Anteriormente a eso así era su abuelo, ahora así era su papá. Siempre buscamos algunas excusas. Factores genéticos. Claro, como familia, ¿verdad? Cuando el niño realmente se escolariza es cuando los maestros detectan. Se dan cuenta de la hiperactividad desbordante de alguno de sus alumnos. La diferencia entre inquietud, ¿verdad? E hiperactividad, si bien son sinónimos. La inquietud motriz, vos a un niño le decís, bueno, vamos a atender, vas a sacar tu cartuchera, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y perfectamente sigue las consignas. Instrucciones, claro. Sin ningún problema. Sí. ¿Qué pasa con la hiperactividad? Son situaciones sin filtro, o sea, vos le dijiste A, no recepcionó jamás le llegó la información, y obviamente sigue haciendo impulsivamente ciertas acciones. Pero no te está escuchando, ¿verdad? Te escucha. No capta nomás la información completa. Por ejemplo, vos le decís, anda a buscarme tal cosa, y el capaz que te escuchó, anda a buscarme. O sea, el tal cosa obviamente no llegó. Pero ¿verdad? no lo hace por rebelde, sino por ser hiperactivo, justamente, claro, ¿verdad? Hay que siempre se le eso. confunde con niños que no hacen caso, que son rebeldes, oposicionistas con la autoridad. Pero en realidad son niños que tienen una dificultad neurobiológica. Se constató que de 10 niños, una niña nace con hiperactividad, y ese trastorno tiene su nombre, que es el déficit de atención, ¿verdad? Sí, el que hoy todo el mundo habla del déficit de atención, pero realmente hay que saber tratarlo y saber detectarlo a tiempo también, ¿verdad? Y hay estudios biomédicos que ayudan a detectarlo también ahora. Antes no existían esos estudios, y ahora sí. Que es el lóbulo frontal el que está afectado. Sí, en neuropediatría, ¿verdad? Para los niños, ¿verdad? Sí, se hace un mapeo, se hace un electro, y según ellos, que son los especialistas, ¿verdad? Sí se visualiza ciertas dificultades en el lóbulo frontal, que es donde están todos los impulsos, ¿verdad? Y que ellos no tienen ese filtro. Por eso de repente uno dice, bueno, mira, me dijo tal cosa, y pobre, a lo mejor no y son persistentes. Claro, obsesivo. Que no para, no. Y dijiste que a partir de los 7 años, cuando entran en la etapa escolar, pero los padres creo que ya pueden darse cuenta antes si su hijo es hiperactivo o no. Ya desde bebé se nota. Yo tuve 2 hijos totalmente distintos. Se nota, siempre se nota, pero es muy difícil que un padre quiera asumir que su hijo tenga este tipo de dificultad. Para un padre, pues los hijos son perfectos, ¿verdad? Y si le decís que su hijo tiene algo, o por ejemplo, vos te vas a la casa de alguien y vos ves que un nene de 3, 4 años corre, no se sienta para comer, vos le llamás, es como que no está, ¿verdad?
Claro, pero después constituye sí, un abordaje diferente familiar, ¿verdad? completamente, Para no decir un ¿verdad? problema, ¿verdad? Claro, pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué nosotros hablamos a partir de los 7 años? Primeramente de que a nivel escolar es las mayores remisiones en consultorio. Los padres lo ven como se parece al tío, así era fulano, así nomás lo siempre fue. O sea, para ellos ya es cotidiano. Sí, sí, sí. Pero a la hora, la verdad, de evocar todo lo que es un aprendizaje, que el niño se inserte escolarmente dentro de un núcleo, ahí empiezan Sí. las dificultades. Otra pregunta, licenciada. Siempre es conveniente, si bien ustedes las psicólogas no medican, No. pero normalmente a los chicos hiperactivos sí se los medica. ¿Es conveniente o hay otras terapéuticas, otras alternativas de tratamiento que no? Yo soy bastante resistente a la medicación, ¿sí? Nosotros no medicamos, no tenemos luego ese derecho. Sí, todo lo que es neuropediatría, ¿verdad? Sí. Estos especialistas son los indicados. Sí, Pero ¿qué pasa? Depende del grado también de hiperactividad. Claro, que se ¿verdad? detecte. Claro, o sea, depende también de la comorbilidad. A ver, los niños con hiperactividad tienen otras cositas. otros trastornos más. detrás. Claro, Sí. o otras dificultades, ¿verdad? Tienen problemas emocionales, tienen dificultades con su entorno, de Claro, socializar. sí. Entonces hay que ver realmente si se medica para la hiperactividad y por qué. Claro, ¿verdad? claro. Hay niños que son violentos porque ellos padecen muchísimo Claro, y bullying. sí precisan en esos casos. Y Hay depende. un material muy interesante justamente para detectar a los chicos, a los niños hiperactivos. Veamos. Detección de un niño hiperactivo. Los padres son los primeros en detectar que su hijo es hiperactivo, porque el nivel de estrés que acumulan es muy grande. Luego están los maestros, que descubren que esos niños se salen de la norma y sus estrategias no funcionan con ellos porque tienen periodos de atención muy cortos y encuentran que pueden ser muy inteligentes, pero están fracasando en clase. Lo triste es que, como no hay información, la primera conclusión es que ese niño es perezoso, desobediente y no quiere estudiar. Bueno, es así, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que tiene un hijo hiperactivo, cuando no va a ritmo de una situación, Claro. de una socialización, y ahí empiezan las dificultades, ¿verdad? Claro. Se conoce que genéticamente predispuesto es el hombre que transmite este gen, ¿verdad? Y como te había comentado hace un ratito, de 10 varoncitos, una nena padece de hiperactividad. Ah, ¿sí? o sea, que es más frecuente en los varones que en las Sí, mujeres. más ¿Y frecuente. qué guarda relación, con qué está relacionado? Con ¿Hay la una genética. Ah. Solamente con la genética, ¿verdad? Que son mucho más propensos los nenes que las nenas, ¿verdad? Pero la dificultad sí es cierta. Ellos son niños que Claro. saben manejar muy poco el estrés. No les gustan los espacios cerrados ni estructurados. Estrés acumulado, decía el material. Claro, sí, porque imagínate lo que es para un niño permanecer 5 o 6 horas Sentado sentado. y en el colegio Callado. y en la escuela donde tienen que pasar. Claro. Por eso las dinámicas tienen que ser para todo Sí. tipo de niños. Y sí. Y poder detectar a tiempo cuáles son sus alumnos hiperactivos y entonces darle el Pero tratamiento. se puede trabajar con ellos. Claro que ¿verdad? sí. O sea, hay que saber nomás manejar las estrategias. La profesora tiene que ser sumamente canchera en lo que hacen, ¿verdad? Claro. Y de repente, bueno, hay niños que no te van a copiar todo, pero vos le preguntás y te lo recitan, ¿verdad? Entonces, Saber captar ver la qué atención. tipo de atención también predomina para estos niños. Para Claro. hay niños que están completamente en otra, pero ya escuchó toda la clase y le puede hacer Claro. un Un poema. resumen. De repente tienen una memoria auditiva, otros son más visuales. Mucho más desarrollada que la visual, o a veces la visual más desarrollada que la auditiva, ¿verdad? Pero esta dificultad sí es una dificultad importante porque acarrea muchos problemas de aprendizaje, ¿sí? Claro. O sea, va a un ritmo el colegio o el aprendizaje dentro de su clase y él es como que no lo va captando todo, es como que nos va copiando y ahora ustedes saben que todo por proceso. Totalmente. Bueno, y si te Te la miden tenés en por clase, proceso. chao. Ya, chao. Famoso ese, ¿tenés tareas? No. Había
fue 70 tareas por ahí tenía para el fin de semana. Y pues las tiene guardadas ahí en su mochila. Y también cosas ahí así. el tema de la comunicación de la mamá o los padres en esta situación con el colegio, ¿verdad? Que tienen para ver que si va a precisar informar. un refuerzo extraescolar, ¿verdad? Claro, o de repente, bueno, ya que no copió, ¿cómo podemos hacer? O sea, eso en los niveles inferiores. Obviamente, si tu hijo va siendo un poco más grandecito, va a ser un poco más difícil eso. Claro, Yo siempre le digo a la mamá, visitemos un neurólogo, una neuróloga, se hace la detección temprana de un déficit de atención y ver si esto le está repercutiendo en el área de aprendizaje. Ahí acudimos a la psicopedagoga. Claro. Porque también el déficit de atención tiene un determinante conductual. ¿Sí? ¿Cuál es? El tema de uno no se queda quieto, siempre está en movimiento. El tema, por ejemplo, no le hace caso a nadie porque a veces está en otra, ¿verdad? Se desconecta. Pero para él mismo le ha de desesperar. Sí. Hay un material que nos explica cómo se siente el niño hiperactivo. Vamos a verlo. ¿Cómo se siente el niño hiperactivo? Muchos niños piensan que el problema es de sus padres al llamarles la atención o del maestro. El niño se percibe feliz. En realidad, quienes buscan ayuda son los que están alrededor. Los reproches de los mayores son los que hacen que se sienta mal, pero él piensa que los problemas están en los demás. Son personas muy capaces. El mayor daño que pueden sufrir es el de su entorno, que no les da oportunidades de desarrollarse, y eso afecta a su autoestima. Así mismo. Volvemos a la autoestima, ¿eh? Sí. Imagínate, las afecta notablemente porque se sienten incomprendidos, porque, Claro. porque les juzgan, se sienten Excluidos. Muchas veces son hay familias donde dicen, puedes venir, pero no le traigas a tu hijo porque rompe cierto. todo o hace esto, O hace hay lo familias que otro. no quieren ver. Hay Sí. familias que vos, el colegio le llama, le dice, mira, señora, señor, tenemos esta dificultad con su niño, no se sienta, molesta a los compañeros, sale, entra a la clase. O se escapó del Claro, colegio. algunos he escuchado que salen de la clase y que los tienen por el parque porque no quieren entrar Para que al gasten aula. energía. Claro, mi vida. ¿Y qué pasa Sí. con eso? O sea, como Pero responsable. es conveniente, o sea, el abordaje, los docentes reciben la información adecuada como para saber cómo conducirse ante estas situaciones. Depende, o sea, hay padres que se niegan a esta realidad y hay padres que son súper preocupados y sí acuden a profesionales de la salud que le dan, en este caso también yo les suelo dar algunas estrategias para trabajar en clase, o Claro. sea, pero depende de cada familia, o sea. Precisan sí o sí un acompañamiento sí. psicológico. Sí, o Sí, sí. no, Bueno, de totalmente. todo eso vamos a hablar en la vuelta de la pausa. Vamos a una brevísima pausa y enseguida retornamos con Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y seguimos con Natasha Golavec, ella es psicóloga clínica. Estamos hablando sobre los niños hiperactivos. Bueno, nos quedamos con el tema del abordaje de los niños hiperactivos. Sí o sí, un acompañamiento psicológico. Sí, la verdad, y en muchos casos también psicopedagógico, ¿verdad? Psicopedagógico. Porque de base va a tener una dificultad, sí o sí, de Claro. aprendizaje escolar. Claro. Hay un BTR que habla sobre las consecuencias familiares o, bueno, no sé si llamarle consecuencias, que trae a la familia la presencia de un chico, de un niño hiperactivo. Veamos el material. Consecuencias en la familia con un niño hiperactivo. Los padres suelen definir a su hijo hiperactivo como inmaduro y maleducado. Sus comportamientos generan conflictos en la familia, desaprobación y rechazo. Son irritantes y frustrantes en cuanto al éxito educativo de los padres y algunos niños tienden al aislamiento social. Este trastorno ya se detecta antes de los 7 años y unos tienen síntomas más graves que otros. Hay que tener en cuenta que si los padres regañan exageradamente al niño hiperactivo, pueden estar fomentando un déficit de autoestima y realimentan el trastorno.
Una postura un poco egoísta de parte de la familia, mal educado, de todo, todo. ¿verdad? Le tratan. El Cuando maleducado es realmente lo más lindo que se escucha, ¿verdad? ¿Cierto? en consultorios escuchará de todo un poco, Sí, ¿verdad? la verdad que escucho de todo. La verdad que el primer abordaje es para la familia, después Sí. hacer un diagnóstico y explicarle cuáles son las consecuencias de no hacer nada Sí. y cuáles son las ventajas de empezar a trabajar entre más pequeño, o sea, el pacientito es mucho mejor para nosotros de manejarlo, de acompañarlo, porque imagínate que un niño de 13, 14, 15 años te venga a consultorio. Primero que se dan cuenta para qué vienen. Segundo, ya es muy difícil tratar de inculcarle Hábitos. Claro, no solamente hábitos, sino también darle directrices, porque el adolescente vos le Rechaza decís algo todo. y te ladra, ¿verdad? Entonces, ¿Y cómo lograr en ese caso? y la paciencia lo puede todo. La paciencia y buscarle la vuelta, buscar La verdad por que, dónde- que también agarrarse la fortaleza del adolescente, ¿verdad? Sí. Yo siempre entablo muchísima conversación con los adolescentes, me encanta hablar con ellos. Incluso me suelen decir que a mí mi mamá nunca me preguntó eso, ¿verdad? Ah, te suelen Claro, decir. o a mí nadie me preguntó cómo yo me sentía también, ¿verdad? Entonces hablamos desde el abordaje de principalmente de cómo se siente él con esta Claro. situación o ella, ¿verdad? Claro. Entonces vamos desglosando un poco la información también para transmitirle la preocupación a los padres y también para poder conversar con el colegio, ¿verdad? Yo Claro. trabajo con muchas psicopedagogas y trabajo con muchos doctores en neurología, ¿verdad? Y es importante hacer la detección temprana y el buen acompañamiento multidisciplinario, ¿verdad? Hay mamás que te dicen, no, yo ya le llevo nomás a la psicopedagoga. Bueno, pero ¿y qué pasa con la conducta? La psicopedagoga se Claro. encarga solo del aprendizaje. De un área. Claro, entonces ahí entramos en acción yo y mis colegas, ¿verdad? Y a veces a la inversa, yo de repente le digo, señora, qué sé yo, se está tragando las letras, no está escribiendo como se debería, la lectoescritura no está avanzando, estuve mirando su cuaderno, hablé con la profe, entonces sí, yo recurro siempre a Claro, psicopedagogía. y la o sea, constancia de los padres también, porque a Sí. veces piensan que el tratamiento tiene que durar un mes y no, no, el depende. padre que te dice, ¿cuántos días? ¿Cuántas ¿cuántos veces? días? Pregunta, no puedo creer, Claro, ¿sí? entonces, y eso va a depender mucho de la asimilación del pacientito, ¿verdad? Hay Claro. pacientes que son espectaculares. Y Y que hay rápido algunos que sí, aprenden, la salen adherencia a a- los tratamientos son muy negativos para ellos, ¿verdad? O sea, porque Y hablando en van acá tiempo, ¿cuánto tiempo así de repente se...? y depende de las conductas, depende de los síntomas, Ah, ¿sí? ok, ok. Porque tenemos 3 áreas. Tenemos el trastorno de déficit de atención, netamente, el tema con hiperactividad, Sí. y el otro es con hiperactividad e impulsividad, que son los nenes que te tiran todo por el ventilador, por la ventana, rompen Que el rompe, fluorescente. que cada que se van los padres, ¿qué hizo mi hijo hoy? Claro, ¿Verdad? o sea, ya. Depende de exactamente de dónde nos ubicamos, depende de cuántas veces a la semana venga la consulta, si cumple con las consultas la familia. Sí. Y los padres también tienen que ayudar en la casa. Yo siempre trabajo con el paciente y muchísimo con la familia. Pues yo le digo, viene 1 o 2 veces por semana conmigo, pero después ustedes están en el día a día. O sea, supuesto. ¿cómo le regulan eso en casa? Yo Sí. hago una escuelita ahí más o menos para los papás, Claro. ¿verdad? Y a nivel Que- resultados, licenciada, ¿los resultados son óptimos? ¿Los resultados se ven a largo plazo? ¿O un niño hiperactivo ya va a ser un adulto también hiperactivo? Propiamente siempre, Se en conservan. esencia, seremos hiperactivos. Hay que ¿verdad? saber nomás Pero se controlar. autorregulan. Claro. Sí, hay situaciones que saben que tienen que sentarse, que escribir, que rendir, que estudiar. Y hay situaciones que se desbordan. Yo siempre opto por los deportes. Claro, Hay que meterle claro, deporte. claro. ¿Alguna manera de disminuir Claro. esa carga de actividad, Claro. hiperactividad que tiene? Y a veces depende. Por ejemplo, una consulta de 3 a 6 meses se Sí. ven los primeros resultados, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y a veces de repente uno tiene una planificación con el paciente y la familia y resulta que no, porque faltan o porque el niño no se adhiere a lo que son los tratamientos o la familia no está apoyando lo suficiente. Entonces es como que toda nuestra planificación empieza a sufre turbulencia, ¿verdad? Claro, claro. Pero- Bueno, dejemos que la audiencia pregunte a través de redes sociales. Tenemos pregunta de Luque, procedente de la ciudad de Luque, de la República de Luque, como se dice en Paraguay. Patricia dice, ¿los niños hiperactivos serán así en la adultez? Justamente la pregunta que te había hecho. Realmente somos residuales. ¿Qué quiere decir? Siempre Se va vamos a acumulando. tener, claro, siempre vamos a tener en esencia la hiperactividad, pero nos vamos regulando. Y hay que aprender en a los lugares, manejarla. sí.
Claro, hay estrategias, aparte, si se hicieron las estrategias ya años anteriores, es como que nos vamos sobrellevando. Y para el relacionamiento interpersonal, en el caso de una persona, que sé yo, en la adolescencia que tiene novio, tiene novia o en la juventud y es hiperactivo, ¿qué tipo de temperamento le vendría mejor, por ejemplo, para llevarse? La verdad que tiene que ser su antítesis. Su antítesis para que tenga la paz. Imagínate que el hiperactivo va a ser un torbellino. A mí me encantan los hiperactivos, realmente. Son inteligentísimos, brillantes son, brillantes. Ellos así, parece que no te escucharon, que no te vieron, que nada. Todos saben, ¿verdad? Solamente que en la hora, por ejemplo, de reproducir esa información le cuesta muchísimo. Claro, seguro. Porque no se quedan quietos. Claro. Es así. Entonces, es como que de repente sí. ¿Y qué haces? Le decís, mírame a los ojos, conectate. O de repente, por ejemplo, a mí mayormente me dicen tía en el consultorio, ¿verdad? Sí. Tía tal cosa, y siempre están tocando todo, y si hay cosas nuevas. Entonces yo dejo que toquen todo lo que necesitaban tocar. Entonces, bueno, ya tocaste todo, sí. Nos podemos sentar ahora. Entonces, es como que empezamos a... ¿Y su grado de atención cuánto dura? Y depende. Realmente pero son breves, ¿verdad? Sí, son breves, de 20 a 30 minutos. De 20 a 30 minutos. Sí. Y bueno, trabajar con esas dinámicas que contemplen esos tiempos. Hay niños que, por ejemplo, te dicen, yo primero voy a trabajar contigo, pero después quiero ese juguete, ¿verdad? O sea, claro. Es como que, negocian un poquito. Siempre es un negocio. Hay otra pregunta, hay otra pregunta. Esta es de Julián de Cacupé. Julián de Cacupé pregunta, ¿cuál es la mejor manera de tratar en la casa o en la escuela a un niño hiperactivo? Bueno, la verdad que las estrategias casi siempre son las mismas. Ellos son niños que necesitan tener una planificación. Por ejemplo, a tal hora nos levantamos, a tal hora nos bañamos. Y es más o menos como hacer una escuelita todos los días, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, si hay niños que les decís las cosas, ellos ni se acuerdan ni las van a hacer. Yo siempre le digo a los padres que implementen una pizarra de acrílico. Entonces le van anotando las actividades por día. Claro. Lunes, bueno, claro, sí, ya saben leer y son grandecitos, ¿verdad? Sí, sí. Lunes, qué sé yo, tenemos clase tal hora, después nos cepillamos los dientes, después mamá te busca. Los hábitos son fundamentales para avanzar. Es que es así, reglamentario. Lo que pasa es que vos agarrás y ellos simplemente fluyen, ¿verdad? Sí. Ni se acuerdan a veces de merendar, se van, vienen, tocan todo, o sea... Tiene que haber una supervisión. Sí, tiene que haber. Cuesta un chiquitito, sí, a veces es muy frustrante como padre, como madre, porque es como que no ve los resultados, es como decir, bueno, pero ¿qué hacemos? Pero ¿Qué estamos haciendo hijo, te tenés que hacer de paciencia, que claro. No te queda de otra. Mi padre que me dicen, ¿qué hicimos mal? ¿Verdad? Y nada. ¿Verdad? Hay chicos que nacen así, bueno, es lo que vino y se administra la realidad. Los hijos son diferentes, ¿verdad? Claro. Y le queremos por igual y le vamos a amar toda la vida, pero sí hay niños que necesitan mucho más acompañamiento. Y ellos son uno de nuestros hijos que más necesitan, ¿verdad? Pero se puede. Ahora avanzó muchísimo el área de la salud. Están todos los tratamientos que son sin medicaciones, está la farmacología también, ¿verdad? Que eso depende del grado de hiperactividad o el grado de disfunción que tenga el paciente. Entonces, bueno, eso se charla con la familia, una decisión muy particular de ellos. Y se apoya, ¿verdad? Claro. Se apoya en lo que de repente la familia también quiere y se le aclara que hay veces que lo que ellos esperan no es que va a suceder en muy corto plazo, ¿verdad? Claro. Y también sí tenemos una comunicación bastante directa con el colegio, ¿verdad? O sea, yo soy... Sí, porque te proveen informaciones muy valiosas para el tratamiento. No, y claro, y te dicen, mira, esta semana súper bien, pero tuvimos este acontecimiento. O le dicen a vos, ¿qué te parece si yo le siento con el compañerito fulano? Siempre ellos te están dando también estrategias para trabajar dentro de la clase. Imagínate que estén dos hiperactivos juntos, que pero hay varios en una clase. Siempre hay varios. He visto aulas donde todos eran hiperactivos. Admirables son las maestras, yo le aplaudo, son buenísimas, ¿verdad? Y ojalá que realmente se sigan capacitando porque nos hace falta también en todo ese ámbito, ¿verdad? Licenciada, ya tenemos la musiquita de cierre, se nos va, es tan interesante y es tan apasionante y yo me quedo con algo de todo lo importante que dijiste respecto de la hiperactividad en los niños, el fomentar la autoestima de ellos, porque ellos también los han de sentir muy bien al ver que son discriminados y que son calificados. Porque los demás también les hacen sentir un diferente. Mensaje en 2 líneas para la audiencia de Padres al Día. A ver, todos somos padres, todos nuestros hijos van a pasar por dificultades.
pero sí es mejor con el acompañamiento de su familia, ¿verdad? El primer eslabón y las personas que nunca le van a abandonar. Así que acompañamiento con amor. Siempre. Ese contacto físico que sientan. Sí, Dios mío, el acompañamiento en todos los sentidos. En todos los ¿verdad? sentidos. Y que no nos cansemos como padres. Estamos siempre en combate. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, así Muchas compartíamos gracias Natasha Gulavec. Ella es una prestigiosa psicóloga clínica de Paraguay. Bueno, así llegamos al punto final de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.